Bienvenidos de regreso aquí a su programa por Radio Capital 830 AM. Esto es un espacio para ti y tenemos en la línea telefónica a David Sánchez Camacho. Él es miembro del PRD, fue diputado y es miembro también de Futuro 21 hacia las elecciones de 2021. Vamos a platicar acerca de, entre otras cosas, en esta época hay una marcha que se hace, que ya es muy famosa y muy concurrida alrededor del mundo, que es la marcha a favor de los derechos de la comunidad LGBTTI, lo que se conoce como la marcha gay, y que va muchísima gente, pero esta vez, pues la verdad es que por la pandemia, alrededor del mundo, inclusive en decenas de ciudades donde había millones de asistentes, pues ahora no se pudo hacer esta marcha o se hizo de manera muy limitada. ¿Nos puedes platicar un poquito más de qué fue lo que sucedió y cuál es la lucha que se pretende en el futuro? Sí, bueno, quiero mencionarte, muchas gracias por su entrevista y también a tus radioescuchas. Quiero decirles que se suspendió la marcha por una cuestión de responsabilidad en torno a la pandemia. No podíamos ir a marchar cuando en la marcha generalmente marchamos cerca de 500,000 a 600,000 personas. Eso podía poner en riesgo pues la salud de los que fuéramos a marchar. Sin embargo, la marcha fue virtual y se calcula que aproximadamente se conectaron 5 millones de personas a esta marcha virtual, en donde se continuó exigiendo que se mantuvieran los derechos, se exigió también los derechos en los estados, se exigieron los derechos también de la población LGBT, de los indígenas, que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben de implementar políticas públicas para proteger los derechos de la población LGBTTI de todo el país. Aquí en la Ciudad de México pues hemos avanzado bastante, pero nos hace falta todavía mucho más, que es en torno a la educación integral de la sexualidad. Consideramos que es importante que la educación integral de la sexualidad se dé desde el jardín de niños para combatir la homofobia, para combatir la misoginia, para combatir el machismo. Lo que pasa es que muchos grupos conservadores malinterpretan la educación integral de la sexualidad. Creen que se les va a enseñar cuestiones de posiciones sexuales, lo que es falso. A las niñas y niños lo que pretendemos en la ley, en la educación integral de la sexualidad, es que tomen las herramientas para que no haya homofobia cuando sean grandes. Es decir, a las niñas y a los niños se les debe de decir que son iguales ante la ley, que tienen los mismos derechos. A un niño desde el jardín de niños se le puede decir de que está mal, que no es correcto que le peguen a las niñas. A las niñas se les puede decir que tienen los mismos derechos, que pueden estudiar cualquier carrera. Es decir, desde la niñez se empieza a decirle a las niñas y a los niños que tienen los mismos derechos para su desarrollo personal. Y los grupos conservadores pues malinterpretan eso, creen que se les va a dar cuestiones sexuales desde la infancia, lo que es totalmente falso. Se les va a enseñar la cuestión de igualdad de género. Y también a las niñas y los niños, sobre todo, se les da las herramientas para defenderse, porque lamentablemente los abusos sexuales en las niñas y en los niños se dan con mayor frecuencia en sus propias familias. Inclusive hay casos en donde los mismos padres abusan de las niñas y de los niños. Entonces se les tiene que dar las herramientas para que ellos puedan protestar y puedan denunciar, para que puedan defenderse y decir no a esos posibles abusos sexuales. Y en todo este tema también es explicarle a los niños o no decirles, a ver, tú eres libre de escoger pareja mujer, pareja hombre, lo que tú te sientas más cómodo, o eso no viene, o eso ni siquiera se toca en esto. No, es de acuerdo a su edad. Okay. De acuerdo a su edad, efectivamente, a las niñas y los niños se les va a enseñar que todas las niñas y todos los niños tienen los mismos derechos. Entonces, por ejemplo, hay niñas y niños que son afeminados. Por ejemplo, se les puede decir, hay niñas que les gusta jugar con las canicas. Sí, y traer el pelo corto y vestirse de pantalón, ¿no? No, sí, hay niños que les gusta jugar con las muñecas, pero lo importante decir es que todos tienen los mismos derechos
y que se deben de respetar esos derechos. Eso quiere decir educación integral de la sexualidad desde el jardín de niños. Lo que pasa es que los grupos conservadores creen que se les va a dar otro tipo de educación. Eso se debe de dar dependiendo a la edad. Cuando son adolescentes, pues obviamente se les va a impartir otro tipo de información, se les va a dar otro tipo de herramientas. Más bien dicho, la educación integral de la sexualidad tiene que ver con la reflexión de la sexualidad, ¿no? Lo que uno es. Sí, aquí es como respetar más los derechos de los niños, ¿no? Desde chiquito, de a ver, si el niño quiere jugar una muñeca, déjalo en paz y que juegue muñecas y lo que quiera, o sea, como respetarlos más como personitas, darles más su individualidad y dejarlos crecer como tengan que crecer en ese aspecto, ¿no? Así es, y además es un derecho, se les tiene que ser una cuestión científica, no se deben de mezclar la cuestión religiosa con la cuestión científica, ¿no? Entonces, desde el momento en que son seres humanos y que son personas, tienen derecho a que se les informe sobre la igualdad de género, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las niñas, sobre los derechos de los niños y sobre defenderse ellos mismos, no decirles que no es correcto que nadie les toque su cuerpo. Y si alguien les toca su cuerpo, los deben de denunciar y deben decirle a la persona que tengan más confianza. Es decir, también en la educación integral de la sexualidad ayuda a que tengan mayores elementos de protección a ellos mismos. Oye, a ver, ¿y qué respuesta o qué actitud han tenido con respecto de parte del gobierno federal? Porque de repente oyes todo el tiempo, oyes que el presidente y otros miembros del gobierno federal, pero pues básicamente el presidente, que es el que manda en todo y por todo, dice todo el tiempo que los conservadores, que son los ajenos, que nosotros somos muy progresistas, y de repente le salen unas posiciones evangélicas, que él es evangélico, cuaqueras del siglo XVI, que francamente yo no entiendo qué camino tiene. ¿Qué actitudes has visto de parte del presidente López Obrador con respecto a posiciones progresistas, particularmente de la comunidad LGBTI? Yo creo que el presidente es una persona homófoba y también es muy conservadora en esos temas. Yo también, pero dime por qué. Porque finalmente en estos últimos días ha dicho que la mujer por tradición debe de cuidar a los papás, lo que es verdaderamente falso, y eso se debe de cambiar. Y precisamente a través de la educación integral de la sexualidad y los derechos de las mujeres se debe de cambiar ese paradigma y también responsabilizar a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y también, por ejemplo, desde mi punto de vista, es conservador porque tiene en sus manos el poder ejecutivo el presidente de la República y no vemos campañas en televisión y radio por parte del gobierno federal que combata la homofobia, que combata el machismo, no vemos campañas que invite a los hombres a hacerse la vasectomía, no vemos campañas en los medios de comunicación masiva de combatir la homofobia, los crímenes de odio. Entonces, desde mi punto de vista, hay muchos elementos que podemos afirmar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es un personaje homófobo y es un personaje totalmente conservador. Y misógino, ¿no? Porque incluso frenó totalmente el avance de la ley de despenalización del aborto que le da a la mujer capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, y él lo frenó completamente, a cero. Y así es, Morena tiene mayoría en 17 congresos estatales. Entonces, verdaderamente es muy preocupante que en esos congresos estatales, como es el Estado de México, que no es la mayoría absoluta, con mayoría simple se pueden reformar los códigos penales de los estados. Y no vemos a Morena y que quiera aprobar las leyes a favor de las mujeres, del derecho a decidir de las mujeres, y en ese tema de educación integral de la sexualidad tampoco vemos a Morena. ¿Por qué no vemos a los diputados? Porque me da la impresión que le tienen miedo al presidente de la República. Por eso necesitamos diputados que defiendan los intereses ciudadanos y no los intereses políticos del presidente de la República. Sí, bueno, es que se supone que para eso están, para representarnos a la ciudadanía, y en realidad están para sus intereses y ahora sí que para lo que diga el jefe, ¿no? Que es el presidente. Oye, tal cual. Y David, y con respecto a la ley que permite los matrimonios igualitarios, los matrimonios gay que le llamamos coloquialmente, se ha frenado también en muchos estados y en otros ha avanzado. ¿Cómo va eso?
Sí, en el Estado de México, por ejemplo, es el estado donde hay mayor población, Morena es mayoría ahí, y también ha frenado los matrimonios igualitarios, y eso verdaderamente pues es muy preocupante y es contradictorio porque se dicen ser progresistas, pero realmente estamos viendo que son totalmente conservadores, que van contra sus propios estatutos, y eso sí es verdaderamente preocupante porque no están combatiendo la discriminación de nada. Los gobiernos de Morena, yo en lo personal estoy viendo que están haciendo lo mismo que los gobiernos anteriores, es decir, cuando llegan estas fechas de celebración del orgullo gay, del 17 de mayo, del Día Nacional contra la Homofobia, pues nada más pintan los edificios de colores del arcoíris, pero no vemos acciones contundentes para erradicar la discriminación contra la población LGBT, para eliminar la discriminación contra las mujeres, no vemos campañas específicas para combatir la violencia contra las mujeres. Oye, y a ver, el tema de la adopción, sé que legalmente no existen impedimentos para que las parejas gay puedan adoptar, sin embargo, se los están facilitando, ¿no? ¿Tú sabes de alguna adopción o de muchas adopciones que se hayan podido hacer exitosamente? Pues sí, aquí en el Distrito Federal hay varias parejas homoparentales que les han otorgado la custodia de niñas y de niños, y que déjame decirte que estamos viendo que lo importante es la atención que se le dé a las niñas y los niños. Esas niñas y esos niños pues están dando buenos resultados, y son niños felices, son niños que están yendo a la escuela, son niños que están desarrollando toda su capacidad, ¿no? Entonces sí hay aquí en la Ciudad de México, tengo yo varios amigos que son padres homoparentales. Y entonces siguen un proceso normal y no se las están haciendo complicado, y es así las instituciones. ¿Es un proceso normal que con una pareja heterosexual? Exacto, yo creo que sí. ¿Igual? Tal cual, ¿no? Sí, es lo mismo, se tiene que proteger, en este caso, más que el derecho de las parejas a adoptar, es el derecho del niño a estar en una familia, y obviamente el procedimiento es de los trabajadores sociales, los psicólogos que van a platicar con los futuros padres para ver si tienen los medios económicos, si tienen la capacidad psicológica, si tienen el interés de proteger a la niña o al niño que se les pueda dar en adopción. Y obviamente después de que son adoptados, pues las mismas autoridades van, por lo menos durante unos 2 años o 3 años, vigilan precisamente el desarrollo de la niña y del niño que se esté desarrollando adecuadamente. Pues David, te agradecemos muchísimo Muchas la información gracias. que nos das. Desafortunadamente el tiempo siempre va en contra nuestra, pero ojalá nos des tus puntos de vista y los avances en cuanto a este tema en el futuro. Muchísimas gracias, David. Muchísimas Al gracias. contrario, Nos vamos muchas gracias a ustedes y a sus radioescuchas. Gracias. Nos vamos a corte, continuamos después de estos mensajes.